Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, queridos compañeros sacerdotes, señor diácono, celebramos esta Eucaristía del cuarto domingo de Cuaresma. Y con cierto dejo de tristeza porque tenemos que celebrar hoy sin pueblo, sin la presencia de la comunidad, dada la situación que estamos viviendo por el coronavirus. Nos unimos así a toda la iglesia y rezamos y pedimos la misericordia de Dios y su compasión para que cuanto antes cese esta situación que vivimos en medio de la Cuaresma, que podemos llamar una Cuaresma especial. Rezamos con la oración de la iglesia, con los salmos de las laudes. A dos coros. El primer salmo, 117. Rezaremos el Padre Hanley y un servidor, y el señor diácono y el Padre Teodosio alternadamente. Juntos decimos la antífona. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Todos los pueblos me están rodeando. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban carros y cerros. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo con fuego en la zarza. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor,
los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La diestra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Les bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ora en una procesión con ramos hasta el ángulo del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. El cántico de Daniel 3, 52, 57. Lo hacemos igualmente alternándonos, comenzando esta vez el señor diácono, el padre Teodosio. Juntos decimos la antífona. Capaz eres, Señor, de liberarnos de la mano del poderoso. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre santo y glorioso, a Él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, en el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondea los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Capaz eres, Señor, de liberarnos de la mano del poderoso. Líbranos, Señor, Dios nuestro. El Salmo 150, una invitación a la alabanza al Señor. Lo hacemos juntos, este Salmo 150. Decimos juntos la antífona. Alaben al Señor por sus obras magníficas. Alaben al Señor en su templo. Alábenlo en su augusto firmamento. Alábenlo por sus obras magníficas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo tocando trompetas. Alábenlo con arpas y cítaras. Alábenlo con tambores y danzas. Alábenlo con trompas y flautas. Alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. alaben al Señor por sus obras magníficas. Oremos. Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con fe la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Yo te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque he elegido como rey a uno de sus hijos. Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo: no te fíes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia. El Señor ve el corazón. Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, y Samuel le dijo: tampoco a estos los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus muchachos? Jesé respondió: queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo: manda a buscarlo, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesé mandó a que lo trajeran y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate, úngelo, porque es este. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y permaneció con él en adelante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de la luz. Toda bondad, justicia y verdad son frutos de la luz, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denúncienlas, pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas, pero al ser denunciadas sale a la luz, porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, Cristo será tu luz. Palabra del Señor. Y alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, se la untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Uno decía: sí, es el mismo. Otro decía: no es él, pero se parece. Él respondió: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les dijo: me puso barro en los ojos y me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejante signo? Y estaban divididos, y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él le dijo que es un profeta. Le replicaron: tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado. Lo encontró y le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Él le contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo está viendo el que te está hablando. Ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró delante de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Unas breves palabras en este día particular y que de alguna manera el Señor nos está diciendo algo. Nunca habíamos vivido, o al menos yo, en casi 20 años de vida sacerdotal, una experiencia tal y particular que tuviese que celebrar un día domingo sin la presencia de la comunidad. Y en cierta manera, eso al menos a mí me acongoja un poco, pues ante todo, como dice la frase que me gusta, la fe crece en la medida en que se comparte, y la característica de la fe en Cristo es que se comparte en comunidad. Pero así nos ha tocado, amigos, amigas, en este día, y rezamos solidariamente por cada uno de los que se han quedado en sus casas y que deben quedarse en su casa. Ese es el gran reto para, digamos, detener y cuanto antes comenzar la curva de descenso, como dicen los especialistas que saben de este asunto. Ya en nuestro país 112 contagiados, 3 muertos, pero en el caso de Italia 4.825 muertos. Solo ayer rebasaron la cifra de más de 700 muertos en 24 horas. Así que pedimos a Dios compasión, misericordia, mucha solidaridad, mucha oración por los que sufren la pérdida de los suyos, por los que están enfermos en los hospitales, por los que están en cuarentena, y a los demás que nos cuidemos. En segundo lugar, este día, la palabra de Dios, que tiene un tema básico de trasfondo, el bautismo, porque el texto que hemos escuchado de Primera de Samuel nos recuerda algo muy significativo. Nos recuerda que David
fue ungido, ungido por Dios. Y ungir, me gusta más la palabra consagrar, ungir con aceite. El aceite en la Sagrada Escritura siempre ha sido signo del Espíritu Santo. Y ungir o consagrar, más concretamente, es ante todo dedicar algo o alguien a Dios. Pero la palabra consagrar tiene una contundencia más significativa porque es apartar para Dios. Apartar para Dios, hacer al objeto o a la persona totalmente sacro, es decir, sagrado, sagrada. Y cuando Dios aparta, esto es, unge o consagra, se trata siempre que el motivo es una misión. Y tu misión y la mía, querido amigo, amiga, es la de alcanzar la santidad que Dios ya ha puesto en ti y en mí. Si eres bautizado, ya Dios ha puesto en ti y en mí una gracia de modo especialísimo y por tanto nos ha capacitado para la misión que Él quiere de nosotros. La Iglesia Católica expresamos muy bien y de forma muy concreta el uso del aceite o de los aceites para significar unción, consagración o incluso como sanación en el caso del sacramento de la unción de los enfermos. Así, en los sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal está presente esta significación de que Dios, por su Hijo en el Espíritu Santo, nos consagra para Él. La unción de los enfermos, por su parte, nos recuerda que Dios es ungüento santo, el 3 veces santo, que nos da la sanación, la liberación y la salvación. Pero la palabra de Dios de este día también en el texto de Pablo a los Efesios nos dice que Cristo es luz inmarcesible, es decir, luz que no se apaga, luz que no acaba, es luz que salva al mundo. Al final del texto de Pablo que hemos escuchado este día, una frase muy contundente que nos da la tónica de interpretación: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Así la inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación. En cierta manera perdimos en algún momento en la vida de la iglesia la práctica de tener delante del altar más que la pila bautismal, era la fuente bautismal, que era propiamente una piscina. Todavía, por ejemplo, en Viena quedan unas 3-4 iglesias que no han destruido la gran piscina que había delante para bautizar, donde el sacerdote bajaba por unas escaleras con los que iban a ser bautizados, fueran niños o fueran adultos, y entonces allí se les sumerge y tiene una significatividad porque es como bajar al fondo de la tierra, al fondo de la muerte, del Sheol, del infierno, y desde allí volver con Cristo, muerto y resucitado, resucitar con Él. Esa, digamos, simbología significativa que habla por sí solo, lo perdimos y hoy hablamos del bautismo por infusión, es decir, echando el agua, pero está ahí, es decir, queda esa simbología significativa. Por eso reitero que ante todo es ese simbolismo, el simbolismo de la muerte y de la purificación, pero también el de la regeneración y la renovación en Cristo. Por eso los dos efectos fundamentales del bautismo son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Nos recuerdan textos como el de Hechos de los Apóstoles 2:38 o por ejemplo Juan 3:5. Considera dónde eres bautizado, de dónde viene el bautismo.
de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio. Él padeció por ti. En Él eres rescatado, en Él eres salvado. Una bellísima idea de San Ambrosio, padre de la Iglesia, en su texto de Sacramentis 2, 2 y 6. Es decir, la fuente verdadera del bautismo es la cruz de Cristo, donde dice muy claramente, como el texto dice, de su costado brotó sangre y agua. La Iglesia siempre ha visto que del corazón abierto de Cristo han manado para la Iglesia y el mundo los sacramentos como signo sensible de la salvación de Dios. Por eso, amigo, amiga, al tú ser bautizado en Cristo, no solo has sido ungido y consagrado a Dios, sino que además recuerda muy bien cuál es ese su fundamento, es decir, ya hemos mencionado la cruz de Cristo. Porque, como he dicho, de su costado brotó sangre y agua de protección, de salvación y de vida eterna. Este es, mis amigos, el profundo significado de la gracia del bautismo. Pero como he señalado, respecto al final del texto de Pablo de este día que hemos leído, porque ser bautizados en Cristo es ser levantado de la oscuridad de la muerte y despertar a la inmarcesible luz de Cristo. Porque Cristo es luz, no en vano. En nuestro altar siempre está la luz para recordar que Cristo es luz. No están de más porque alguien se inventó que había que colocar unas luces ahí. No, es para evocar que Cristo es luz. Por eso, el bautismo es luz. De hecho, dentro del bautismo tenemos como parte del rito el llamado rito de la luz. Bellísimamente dice esa oración cuando uno enciende la luz desde el cirio pascual, fundamentalmente, o así manda la liturgia, y se le entrega a los padres y padrinos. Generalmente yo acostumbro que si no somos muchos, solamente un niño o dos, que solo es una familia, agarrarnos del cirio que se enciende, y la oración no puede ser más contundente. Recibe la luz de Cristo, así dice. Y a ustedes, padres y padrinos, se les confía acrecentar esta luz, que su hijo camine siempre como hijo de la luz, e iluminado por Cristo pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. Más belleza que esa no puede ser. Por eso, bautizar es, amigos, amigas, disipar las tinieblas y, digamos, abrirnos al nacimiento de la luz. Por eso, el texto del Evangelio que hemos escuchado de Juan 9, 1, 41, que se ha leído, interesantísimo, porque el ciego tiene una experiencia que de pasar de abrir los ojos a la luz, al mismo tiempo lo abre a la fe y al conocimiento personal y progresivo de Cristo, que acaba con la postración del ciego de nacimiento a los pies de Cristo y la proclama de fe en Él. Creo, Señor, afirmativamente, creo, Señor, es la palabra del que había sido ciego de nacimiento. Por eso, mis amigos y amigas, la simbología del bautismo en nuestra Iglesia católica no puede ser más significativa y acogedora y sobrecogedora y contundente. Incluso los llamados ritos complementarios de la vestidura blanca o el de la luz que ya he mencionado, sin por ejemplo detenernos en el signo de la cruz, la asignación, la unción con el óleo de los catecúmenos o la evocación de la materia y la forma del sacramento en el preciso momento del bautismo, o la consiguiente unción
con el Santo Crisma. Por eso, mis amigos, la gran necesidad de un bautizado, de un cristiano, de asistir a misa, de asistir a la Eucaristía. El primer mandamiento de la Iglesia de los 5 es ese: asistir a misa todos los domingos y fiesta de guardar, no por simple cosa, sino porque participar actuosamente de la misma, es decir, de la Eucaristía, es abrirnos a la posibilidad de participar de la luz y de la vida de Cristo, muerto y resucitado. Por eso, aceptar la palabra y celebrar su sacrificio es renovarnos constantemente por aquel que es el auténtico pan de vida. Participar de la Eucaristía es la forma más genuina de renovar la gracia del bautismo como Pascua que no acaba sino en la vida eterna. Que el Señor nos bendiga abundantemente a todos y todas. Amén. 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 De pies, queridos hermanos, para profesar las verdades que nos salvan. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin.